lo ganan ellos mucha plata. ¿No? Un librito de Quita Morales, que después un sobre de una 15, no se la agarra. Luego, la ruta de Quita ya multiplicaron la cantidad sagrada que le daba a todos en la semana. Pero esa es la función de la falda. Listo. Composición de los compartimentos. Muy bien. Ya caí con el agua. Ahora voy a hablar de los columpos y algunos columpos. Para saber. Y entonces, ¿de quién voy a hablar? ¿Cuáles son los iones que están en el índice de esta celular? Ya lo dijimos. Sodio como principal catión y el cloro y el bicarbonato. ¿Alguien sabe cuánto de sodio tengo en el índice de esta celular? 140 miligramos por litro. ¿Cuánto tengo de bicarbonato? Si han visto pH, tienen que saber cuánto es de bicarbonato. ¿Me escucho? 24 tengo yo de bicarbonato. Y cloro más o menos de 105, 106. O sea, más o menos la suma del cloro y el bicarbonato se acerquen algo al total de sodio. Ya vamos a ver que se acerquen algo, que haya una diferencia durante la función de comer. Y en el intracelular, ¿cuáles son los principales cationes? Potasio y magnesio. Y el principal anión es el fosfato. El fosfato. Y entonces, acá está nuestra experiencia con toda la cuna. Ya yo no voy a entrar en el terreno de hidroelectroquímica. Ustedes están ahorita en la electroquímica, la verdad. La electroquímica con la novela y yo no con la novela. Ya se lo mismo con la novela. Entonces ya no voy a explicar cosas del equivalente químico. Eso lo dejo para que lo expliquen en la práctica. Esta es una molécula de cloruro de sodio que tiene 58 gramos y me va a dar un equivalente químico de cloro y un equivalente químico de sodio de 22 gramos. Con esto dicen todos los ejercicios que espero que se hagan en la práctica y lo tengan ustedes bien claro. Esto me lo paso y ya no lo voy a explicar. Si quieren que tomen otro, muy bien. ¿Cuál es la perla aquí? Los compartimentos, cualquiera de ellos, compartimentos o subcompartimentos. Cuando digo compartimento intracelular y cuando digo subcompartimento digo plasma, digo intersticial y digo transcelular. Todos los compartimentos tienen que ser isoeléctricos. ¿Qué cosa quiero decir con isoeléctricos? ¿Qué quiero decir con isoeléctricos? ¿Qué quiero decir con isoeléctricos? Que la cantidad de aniones tiene que ser igual que la cantidad de cationes. ¿Ok? La cantidad de aniones tiene que ser igual que la cantidad de cationes. Y cada compartimento tiene una composición diferente. Ya vimos la composición del intracelular que tiene aniones y cationes en su mayoría diferentes de lo que tiene el intracelular. Pero igual, tienen que ser isoeléctricos. Ese es el principio. Esa es la perla. Observamos. En el líquido intracelular tengo el sodio que es 140, 145, el potasio apenas, y en el intracelular es 150, el calcio 5 y dentro de las células casi nada, el cloro 105 y el otro lado 5, ¿sí? Los compartimentos son totalmente diferentes. El intracelular con el intracelular es totalmente diferente. Entonces, ¿qué va acá? Esto es lo que se llama el iono de ionograma. O sea, un gráfico para ver la distribución de los iones, aniones y cationes. Y como ven, acá está el del plasma, aquí está el del líquido intersticial y aquí está el del intracelular tomando como ejemplo el último. ¿Qué significan las dos columnas? Una columna de cationes y la otra columna de aniones. Y como ven, las dos columnas son del mismo tamaño, porque tengo la misma cantidad de aniones y la misma cantidad de cationes medidas en mil equivalentes. Medida en mil equivalentes, no en gramos, no en osmoles, en mil equivalentes. Porque el equivalente es la capacidad de combinación. O sea, un equivalente se combina con un equivalente. Entonces, para poder hacer esta gráfica, yo tengo que poner esto en mil equivalentes. Entonces, aquí tengo el sodio 142 y al otro lado tengo bicarbonato 24, cloro 105
Y ahí tengo fosfatos, tengo sulfúrico, tengo los sulfatos, tengo los hormonas. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los dos compartimentos? Entre el compartimento del plasma y el intersticial. ¿Cuál es la diferencia más importante? En la presencia de proteínas. Y ahí está. Miren, acá están las proteínas, me dan carga negativa, funcionan como aviones y aquí no hay. Entonces la pequeña diferencia que hay en el líquido intracelular entre sus dos compartimentos, entre su compartimento plasma y su compartimento intersticial, obedece a la cantidad de proteínas. ¿Ok? Después los dos tienen mayoritariamente sodio, 142, 144, bicarbonato 24, 27, cloro 105. Acá hay más cloro, porque como aquí la proteína 30 puntos, aumenta el cloro 128. Pero más o menos van iguales. La diferencia está dada por las proteínas. Pero si comparo esto con el intracelular, aquí la cosa cambia. En el intracelular tendrá que haber cualquier cantidad de proteínas, porque eso es la célula. ¿Ok? Y el resto es fosfato y sulfato. Fosfato y sulfato. ¿Y cuál es el principal catión? Potasio, buen de hierro y magnesio, como ya lo hemos visto. ¿Ok? Pero ¿cuál es el común denominador de los tres? Isoelectricidad. Eso es lo importante. Que la cantidad de aniones es igual a la cantidad de cationes. Ese es el proceso. Ya lo vimos un poquito. Estos los hormones ya eso llegarán en la práctica culinaria, discutirán con Tacuna, con Guacho, con Nastaco, con todos ellos. Lo de los hormones, cuántos gramos, si tienen que ser unos 15 de estas conversiones, porque esta pregunta, por lo menos 5 preguntas del examen. Bueno, nada más que para explicar los procesos. La modalidad de esta celular, valor normal 90, el sodio, como son isoeléctricos, yo le hago todo el valor al sodio, pero el sodio se va a la carga positiva. ¿Quién lo va a acompañar? Porque no se puede ir solo, sino por un desequilibrio eléctrico. Ahí el sodio con quién se va con el cloro o se va con el bicarbonato. ¿Es cierto? El sodio por eso es el principal. El sodio constituye el 90% de la molaridad. Y esa es la fórmula de la molaridad para que cuando hagan un ejercicio en la práctica sepan cuál es la molaridad de un paciente. La molaridad plasmática de un paciente. La fórmula es 2 veces el sodio, no sé las bonitas que están trabajando con toma de sodio de potasio y me fornicen eso para todos los alumnos. Más glucosa dividido entre 18, aquí es más nitrógeno médico entre 2.8, pero puede ser un día entre 6. ¿Ok? O molaridad del plasma, o molaridad del líquido intracelular. Relevancia clínica, cualquier cambio en la molaridad del intracelular se transmite directamente al líquido intracelular mediante la osmosis. Si aumenta la molaridad del extracelular, aumenta la osmosis del intracelular, el agua ¿para qué va a salir? Para equilibrar la molaridad. ¿No es cierto? Jale el agua hasta que se equilibre. Entonces, el cambio de la molaridad en el extracelular va a determinar un cambio de la osmolaridad, de volumen en el intracelular. La molaridad del intracelular, principalmente el potasio, y los aniones importantes son fosfato y proteína. También tiene que ser 290, pero se ajusta el equilibrio en función de lo que es el extracelular. La bomba de sodio, potasio, ATPA es el mecanismo activo que preserva esta diferencia de poco millón sin alterar el equilibrio osmótico. Si se me mete el sodio y le va a aumentar la molaridad, la bomba ¡pah! Se saca el sodio. Si se me sale el potasio de la vena y me da la molaridad, ¡ah! La bomba me vuelve a meter el potasio. O sea, la bomba le va a determinar la molaridad dentro de la célula. ¿Ok? Esos son los ejercicios que ya de cambiar la polaridad de uno para el otro, todo eso lo van a hacer en la práctica. Listo. La presión homónica, entonces, aquí quiero que quede claro esto de acá. Recuerden,
presión osmótica, al margen de la definición. Oiga, yo cuando comenté a hablar de biología de la en el primer ciclo, por el proyecto de medicina, me demoré en entender la presión osmótica, porque la definición que me dan de presión osmótica es la presión, así lo definen los libros, ¿no? Es la presión que impide el paso del agua por ósmosis. ¿Cómo es esto? Pero, muchachos, el concepto práctico que yo le doy es más rápido. La presión osmótica es la presión por dejar el agua. Punto. La que chupa el agua. El que tiene más osmolaridad chupa el agua. La presión por la que chupa el agua es la presión osmótica. La definición del libro es la presión por la que yo evito que se chupe el agua. Es igual a eso. ¿Estamos? Pero esa es la presión osmótica. Aquí tienen dos líquidos que tienen el mismo volumen. Como ven ustedes, que aquí solamente tienen 3 solutos y acá tienen 5 solutos. Por lo tanto, este tiene menos osmolaridad y este tiene más osmolaridad. ¿Dónde hay más agua? En el agua y el B, ¿dónde hay más agua? ¿Dónde hay más agua? En el agua y el B. En el A. Los dos tienen el mismo volumen total, pero uno tiene más solutos y el otro tiene menos solutos. ¿Dónde hay más agua? En el B. Entonces el agua va a pasar de B a la y el agua tiene su volumen. ¿Estamos? Entonces la osmolaridad significa esto. Al aumentar la osmolaridad va a haber un movimiento del agua de tal manera que uno baja de volumen y el otro aumenta. Esto es lo que ocurrió con los pacientes esos que se murieron. Le pusieron mucho pelo y aumentó la osmolaridad en el extracelular. ¿Ok? Lo hizo hiperosmolar. Entonces, al pasar por las células nerviosas, el agua se pasó de un lado al otro, se hidrató la célula, disminuyó su volumen y la célula se desarrolló. La gente nunca más se desarrolló. ¿Estamos? ¿Hasta cuándo va a pasar el agua? Hasta que la osmolaridad de los dos sitios sea la misma. Y aquí hay unos conceptos que ya la tienen claros. La presión osmótica es la fuerza que atrae, jala, chupa agua a través de una membrana semipermeable, evitando que el solvente pase de una sola diluida a una zona concentrada. ¿No es cierto? El solvente, el agua va a pasar de una sola diluida a una zona concentrada. Presión osmótica es inmediatamente proporcional al número de solutos. Lógico, ya hemos visto. Mientras más solutos, mayor osmolaridad, mayor presión osmótica. ¿No es cierto? Segundo, cuando cruzan, se equilibra. O sea, cuando cruza el agua, va a cruzar hasta que se equilibre. Presión osmótica es la presión osmótica, ejercida por los solutos que no cruzan la membrana. El soluto que no cruza la membrana es la proteína. Entonces la proteína es la que determina la presión osmótica. Que no es diferente a la presión osmótica, sino que sencillamente es exclusivamente de las proteínas. Listo. Por la raíz osmolar el agua pasa a través de la membrana. Lógico, por el uno es la osmolaridad medida y es la presión osmótica calculada. Esa es una fórmula que tampoco vamos a trabajar en ello, ¿no? Ahora, hay solutos que dan mayor presión osmótica que otros. ¿Cuál es el soluto? A ver, la proteína da una gran presión osmótica porque no cruza la membrana. Pero van a haber unos solutos que son unos bailarines, que van de un lado al otro de la membrana. Como van de un lado al otro, van aumentan por aquí, aumentan, se regresan para acá y después no vuelven ir para el otro lado. Decimos que son unos solutos muy difusibles. Cuando ese soluto es muy difusible, entonces no tiene ninguna importancia en la presión osmótica. ¿Entiendes? Eso es lo que ocurre con la uña. Es inefectivo. La glucosa es muy útil y por lo tanto sí aporta, pero muy bajo, ¿no? Y la uña no contribuye porque va a determinar la presión osmótica. Dicho de otra forma, no todos los solutos aportan igualmente a la presión osmótica. El que más aporta es el que no cruza las proteínas y le llamamos presión osmótica. Y el que menos aporta, y por eso es inefectivo, es el que difunde libremente, viene, que es una molécula pequeña, la uña. Por eso la fórmula, ¿cuál es la fórmula que pusimos? Ay.
Ya. ¿Cuál es la fórmula? Díganme ustedes, díganmela. Dos veces la cantidad de sodio equivalente por litro más la glucosa doble, más urea sobre 6. ¿Ok? Lo que más utilizamos en el reino es urea sobre 6. Es la urea. Nitrógeno 6 se utiliza poco, pero bueno, ya saben la ropa. Ok, entonces eso es como para resumir. Composición de los compartimentos. Se trabaja con el equivalente por litro. Son isoeléctricos. La suma de los cationes es igual a la de los cationes. La homolaridad hay una pequeña diferencia que no voy a tratar ahora en el síntoma que se lo harán en la práctica. Le estoy dando 3 trampitas para la práctica, ¿no? La conversión del equivalente, la determinación de hormones y el síntoma. Ya está ahí. Potasio, fosfato, glucosa celular, sodio, cloro, bicarbonato, melenita celular. Aquí voy a llegar hasta con esto acá vamos a entrar. Miren ustedes. A ver, este concepto con esto acabo de hablar. Ojo acá, no se me cambie. No se me cambie. Ya, deja de filmar. Ya, miren, este es el ionograma. ¿Ok? Ahí está el ionograma simplificado para hacerlo entendible. Donde el ionograma del extracelular, ¿no es cierto? Como soy el extracelular, lo que más hago es el sodio, tengo el potasio, calcio y magnesio. Y en el plasma, ahí tengo las proteínas, ácidos, fosfatos, bisulfatos, bicarbonatos y cloro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago el estudio en el hospital, ¿qué cosa es lo que a mí me dosan? Me dosan potasio, me dosan sodio, me dosan bicarbonato y me dosan cloro. Y este espacio que está en blanco no me lo dosan, no me lo miden, yo no lo sé. ¿Ok? Pero yo sé que este espacio a quién le pertenece. Le pertenece a las bases, a los ácidos. ¿Cuáles son los ácidos? Ácido láctico, lactato, el ácido acetoacético, ¿qué es el ácido acetoacético? Acetoacético, ¿qué es? Acetoacético, ¿qué es? Una acetona, muy bien, un cuerpo cetónico, el ácido acético-acético. El hidróxido butírico, ¿qué es? Es el otro cuerpo cetónico. Son dos cuerpos cetónicos, el aceto acético y el hidróxido butírico, que son gases. Bases sería el hidróxido butirato y el aceto acetato. ¿Ok? Que funcionan como aniones. Entonces, así están ellos. Acá. ¿Están? Está también el ácido láctico, que dentro de los gases es el ácido láctico, que es el lactato. ¿Estamos? Entonces, cuando yo mido todo esto no lo mido. Y entonces, justo que no mido, se conoce con el nombre de brecha aniónica. Pero ese nombre es muy feo en castellano y casi todos lo conocen en inglés como anion gap, que es la traducción de brecha aniónica, anion gap. Entonces, ¿de dónde sale el anion gap? El anion gap sale de restar sodio más potasio menos bicarbonato más cloro. ¿Ok? ¿Y qué cosa se está diciendo ese anion gap? Que ahí en este anion gap están los ácidos orgánicos, ácido láctico, hidróxido butírico, aceto acético y varios otros ácidos. ¿Ok? Entonces miren ustedes, miren acá. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto debe ser el valor? Estos ácidos y ácido láctico. Ahí está. Este es el anion gap. ¿Qué ocurre en la diabetes? ¿Qué aumenta en un coma diabético? La glucosa, ¿qué más? Los ácidos orgánicos, ¿qué va a cuidarlo? ¿Y cómo estará entonces la brecha aniónica en este momento? Aumentada. 140 del sodio, más 5 del potasio, 145, menos 26 más 105,
¿Cuánto me sale más o menos? Esto debe ser igual entre 15 y 20 el equivalente a la brecha canónica. Si no tienen un coma diabético, ¿cuánto va a ser mi brecha canónica? 25, 30, porque el aumento de esta brecha va a ser a expensas del bicarbonato y del cloro. Dicho de otra forma, cambio el argumento. Si vas a hacer piso eléctrico, a medida que uno sube, el otro tiene que bajar. ¿No es cierto? Por eso, cuando estudiamos pH, cuando sube el bicarbonato, baja el cloro. O cuando sube el cloro, baja el bicarbonato. ¿Y qué transformo del pH tengo cuando me baja el bicarbonato? Cuando me baja el bicarbonato, ¿qué tengo? Acidosis metabólica. Y entonces, si al revés, ¿qué sería si no aumenta el cloro? Si no aumenta el cloro, ¿qué pasa con el bicarbonato? Si no aumenta el cloro, ¿qué pasa con el bicarbonato? Va. Entonces miren ustedes. Si yo soy un paciente que vomito, ¿qué estoy vomitando? Ácido clorhídrico. ¿Cómo va a estar el cloro en mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con el cloro en mi celular? Si estoy vomitando ácido clorhídrico, ¿cómo va a estar el cloro en mi celular? No es punto, alto o bajo. Y si está bajo el cloro, ¿cómo está el bicarbonato? ¿Y qué voy a tener? ¿Acidosis o alcalosis? Ahí está, ese es el concepto. Ese es el concepto. Entonces, por un piso eléctrico, cuando uno sube, el otro baja. Y entonces, cuando me suben los ácidos de la brecha iónica, ¿cuáles son los que me van a bajar? El bicarbonato y el cloro. ¿Ok? ¿Estamos? Y ese es el año grave. Hay una enfermedad que se llama la trombosis mesentérica. ¿Cuál es la trombosis mesentérica? Cuando la arteria mesentérica se tapa con una arteria y todo el intestino se mueve. Se destroza, tengo 5 metros de intestino destrozado. Y eso, antes de destrozarse, como le faltó oxígeno, tuvieron respiración anaeróbica. Y si tuvieron respiración anaeróbica, ¿qué produjeron? Y por lo tanto, ¿cómo va a estar el año grave? ¿Ah? Aumentado. ¿Y cómo va a estar el pH? ¿Quién bajó al aumentar el año grave? ¿Quién baja? Bicarbonato. Entonces, ¿cómo va a estar el pH? Acidosis. ¿Estamos? Muchachos, solamente hay que conocer los principios. La medicina es muy fácil. Conociendo yo los principios, esto de estudiando todo el resto es pensamiento, entendimiento. Por eso hay que leer día a día para entender el mecanismo. Vayan a estudiar, hagan sus esquemas, etcétera. Ahí está, creo que quedó claro lo del año grave. Relación bicarbonato-cloro. Cuando uno medio sube, el otro baja. Cuando el bicarbonato baja por una acidosis, el cloro sube. Cuando el cloro baja por vómitos, el bicarbonato sube, alcalosis metabólica. ¿Ok? Ustedes lo han deducido. Ahorita lo acaban de deducir, ahora lo habéis escrito. El que no viene a clase aporretea el PowerPoint, pero no sabe por qué. ¿Ok? Ustedes antes de leerlo ya lo sabían, porque han entendido el proceso. Ya. Ahí está la fórmula de la homologación plasmática. 2 veces sodio potasio, acá, más glucosa sobre 18, más urea sobre 6. Ese es el valor que me utiliza. 275, 290. Ya, ahí lo dejo. Listo, muchachos, buenas noches los pastores, nos vemos el próximo miércoles antes de Semana Santa para hacer la clase de circulación regular y que vayan el jueves y viernes en la mañana rezar y en la tarde estudiar mitología. Nos vemos.